presentando lo que es el conjunto de intervenciones sobre el puerto, ahora llamamos el complejo portuario Corgo Meloso, y entonces dijimos que uno de los elementos que íbamos a sacar adelante, digamos, más rápido, ¿no? Porque ya íbamos a avanzar con él, porque lo otro está con el proceso, era el edificio para el club de Amegrove, que era una necesidad, porque ahora no tiene instalaciones adecuadas. Es un símbolo y es un compromiso de Puertos de Galicia con el deporte, y en este caso con Ogrove y con Meloso. Y bueno, estuvimos reunidos con el club, nos planteó sus necesidades y quedamos con ellos en que en la primera quincena del mes de marzo, y estamos en este momento, les diríamos o les presentaríamos varias propuestas posibles de soluciones técnicas y estéticas y arquitectónicas para la ubicación del club. Hemos decidido ubicarlo en la zona de la rampa que está al final de la playa y hemos presentado hoy pues las tres alternativas de diseño básico que había. Una primera que se había presentado por el ayuntamiento, una segunda que es un edificio de formas cuadrangulares en dos alturas, y una tercera que es un edificio que es en una sola planta, que se avanza sobre el mar y que tiene pues una estructura en dos módulos con un material semipermeable y que crea pues un espacio, pensamos que de mucha calidad estética. Hemos presentado los tres propuestas al club y a los niños y a la gente, y luego hemos hecho una votación, y la votación, como habéis comprobado, ha sido por unanimidad todos, desde David con 10 añitos hasta el mayor, de ser esta alternativa. Hemos quedado ahora en empezar a trabajar ya en el proyecto de licitación, que es el proyecto constructivo. También hemos anunciado que va a haber un grupo de trabajo para que el arquitecto y los ingenieros que hagan el proyecto estén de la mano con el club para sus necesidades, para definir con toda precisión pues los volúmenes, la ordenación interna, todos los elementos. Y un poco pues nuestra hoja de ruta será tener de aquí al verano el proyecto constructivo para empezar la licitación. Y si hacemos la licitación, pues yo pienso que a finales de año o muy tarde a principios del año que viene ya puede estar iniciándose la obra, y esta obra tendrá un plazo de ejecución que estimamos en 9-10 meses, y por lo tanto durante el año que viene pensamos que ya la obra puede estar no solo en la realidad, sino prácticamente, digo prácticamente acabada. A lo mejor puede quedar algún remate, pero nuestro horizonte sería que para el año 2012 ya Meloso, Ogrove y Galicia cuente con un edificio de este tipo, que ya avanzamos que puede ser incluso un referente arquitectónico, porque es muy singular, porque va a ser muy atractivo y porque no solamente es un compromiso con los chicos que hacen deporte, sino también es un compromiso con Meloso y con Ogrove y con el paisaje, en este caso el paisaje portuario, y yo creo que bueno, pues se merece, y creo que la gente lo va a agradecer. La inversión es del orden de 800.000 euros, no está cerrada porque ahora depende de los últimos digamos, detalles, de las últimas cuestiones de organización, pero será un edificio por completo llave en mano, con la máxima calidad, no solo estética, sino también funcional y organizativa. Y eso sí, hecho desde el principio de la mano con los usuarios. Desde el principio que nos hemos ido hasta el momento inicial, que es decidir qué es lo que queremos hacer.